Bueno, pues aquí estamos con Lourdes Ortiz. En primer lugar, como no sabemos cuándo va a ser la emisión de esto, feliz cumpleaños, que es el 4 de mayo, que decías que estabas en una edad X, estás en una edad como la de los Cadillac, que empiezan a acelerar y ronronear al mismo tiempo, por lo tanto estás justo ahí en los 80 subiendo. Está fantástica esa parte. He estado mirando, te conocemos por haber estudiado Historia y Sociología, eres catedrática de Teoría e Historia del Arte, has trabajado la novela, has trabajado la novela histórica, has trabajado el teatro, has hecho traducciones. Entonces, cuando alguien ha hecho tantas cosas y continúa haciendo, la pregunta es, ¿cómo te definirías? Bueno, yo soy una persona interesada por las cosas, interesada por la vida, por el conocimiento de los demás y el mío, por todo lo que de alguna forma tenga que ver con lo que nos rodea. Las vidas son todas cortas. Yo, que ahora tengo ya muchos años, me doy cuenta de que aunque parecen largas, son siempre cortas. En fin, soy una persona optimista. En los personajes, bueno, las obras teatrales que has escrito, hay una gran cantidad de personajes principales femeninos. La Cenicienta, Fedra, Judita, Electra. Sí. También hay algunas que he escrito con personajes masculinos, pero sí, me interesa mucho también la mujer, es decir, soy mujer y además estoy muy contenta de serlo. Pero bueno, pues sí, he escrito mucho sobre mujeres. En las novelas, curiosamente, está más equilibrado. He escrito igual sobre hombres que sobre mujeres, porque mientras escribí sobre el poder, por ejemplo, por eso esos personajes que acabo de citar, Alfonso X y el Nerón, por ejemplo, ¿no? Pero yo no creo, o sea, yo lo que lucho siempre, he luchado siempre. Me preguntan, ¿es usted feminista o eres feminista? Yo creo que sí, lo he sido siempre, pero lo he sido sin estar adscrita a un movimiento feminista. Siempre he defendido y me ha interesado que los hombres y las mujeres seamos iguales, y por tanto la injusticia con que se trata a algunas mujeres siempre me ha sorprendido y he luchado para que eso no se dé, ¿no? Pero bueno, creo que todavía queda mucho por hacer, sobre todo en muchos países. En España hemos avanzado mucho, pero hay muchos países todavía donde las diferencias entre hombres y mujeres son brutales. No sé, ayer veía una cosa sobre Somalia, me parece, no sé si era Somalia, que era un desastre, es decir, cómo está tratándose a las mujeres, a las niñas, etcétera, etcétera. Pues eso, yo lucharé siempre lo que me quede de vida para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas ventajas o tristezas. Hay una sensación de que falten personajes femeninos en el teatro que sean, pues eso, como puede ser Máximo Estrella, como puede ser otros personajes masculinos que ya tienen. Hombre, hay algunas, está ahí Lady Macbeth, que es gigantesca, ¿no? Y sí, han faltado, pero también en el teatro clásico español ha habido mujeres fantásticas en escena, ¿no? No digo en escena, sino como protagonistas del... Sí, yo no creo, o sea, creo que no se ha portado muy mal el teatro con las mujeres, o sea que cada vez hay más personajes y les sobra más. Ahora hay muchas mujeres nuevas que escriben. Claro, yo he estado trabajando como profesora en la Escuela de Arte Dramático y de ahí han salido montones de nuevas autoras jóvenes y escriben mucho sobre mujeres. Y ellas sí, algunas de ellas son muy feministas en el sentido de estar militando claramente. Y supongo que escriben sobre todo sobre mujeres, no sé porque no conozco todas sus obras, pero imagino que eso pasa. Pero claro, yo siempre he tenido esa idea, no desprecio eso, sino que lo valoro, pero al mismo tiempo pienso que tan interesante es el ser humano que puede ser igualmente grande un personaje masculino como femenino, y que sería tanto la novela como el cine o como cual teatro, sería cojo si no tratamos por igual al escribir a un personaje u otro, nos apasiona uno u otro, ¿no? Sea mujer, sea hombre, sea niño o sea anciano. Pero sí vemos, o no lo sé si tienes la sensación de que está habiendo una nueva hornada de grandes dramaturgas, Irma Correa, Denis de Pegú, Carolina África, Velasco. Sí. Es normal, cuanto más mujeres, primero
la evolución del propio siglo, de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, lucha por ellos. Y segundo, porque ahí, ya te digo, en la escuela hay muchísimas chicas y mujeres que han estudiado y que tienen todas las ganas de contar sobre mujeres, precisamente, ¿no? Pero eso tendrás que preguntárselo más a ellas, ¿no? Sí, no, pero bueno, era una visión desde el espectador de lo que pueda estar sucediendo en el teatro. Para este montaje me pidieron una obrita pequeña que tuviera para... Y yo no sabía exactamente qué es lo que se estaba... En realidad, qué se estaba gestando, para qué era. Y lo que mandé fue una obra entre dos hombres, pequeña. Una obrita pequeña que son dos hombres los que están enfrentados. Bueno, yo pienso que hombres y mujeres... O sea, yo adoro a los hombres y adoro a las mujeres, ¿no? Y no pienso que unos sean mejores que otros en principio, sino que han sido las tradiciones, las costumbres, e incluso no solamente eso, sino la necesidad de las diferentes épocas de una u otra tarea, las que han hecho y han causado las diferencias. Pero bueno... En cualquier caso, nosotros somos dramaturgos y muchas veces escribimos un personaje en masculino, pero que claramente puede ser femenino o viceversa. Es decir, que realmente es el actor o la actriz quien establece el personaje encima de escena, nosotros ponemos las letritas. Claro, pero yo te digo, tú decías que tengo muchas obras escritas sobre mujeres, sí, ¿verdad? Pero también tengo otras donde los personajes son masculinos, y sobre todo en las novelas. Las novelas he escrito menos sobre mujeres y más sobre personajes. ¿Sí? Comentábamos antes de la militancia dentro de X, pongamos feminismo o pongamos política. Tu militancia política ha sido brevísima. Primero en el Partido Comunista del 62 al 68 y luego en Izquierda Unida de apenas unos meses. Entiendo que siempre has tenido un interés político o un interés por mover cosas. Sí, es curioso que cites esos dos momentos. Fueron sobre todo la primera etapa, que era ese momento genial que fueron los años primeros de la facultad, las luchas universitarias, entonces, que luego trajeron como consecuencia todas las luchas posteriores, pues fueron muy intensos. Y yo estaba entonces, aunque era una cría, recién casada, pues entramos enseguida, yo y unos cuantos amigos, como Alberto Méndez, Jesús Munarriz, que luego fue mi marido, etcétera, entramos en el Partido Comunista, ¿no? Y, mejor dicho, éramos el pequeño e ilusionario Partido Comunista de la universidad, que creció en 3 años de una manera vertiginosa. Ya que teníamos tantas necesidades de cambio. Pero bueno, yo sí, cuando lo de Praga me salí del partido y ya no volví a entrar nunca en el partido, aunque seguí votando siempre a la izquierda. Y tuve esa pequeña entrada después en Izquierda Unida, porque un día había grandes huelgas en España y yo estaba escribiendo y tal, y dando mis clases. Y pensé, pero bueno, ¿qué haces tú? ¿Por qué estás tan aislada pensando que el mundo va por su cuenta y tú vas por otro? Y me metí, pero fue también una experiencia pequeña. La verdad, era una época que estaba Anguita, que acababa de sustituir a Julio Iglesias, ¿cómo se llamaba? Sí, creo que Iglesias. Sí. Iglesias, pero no, Julio era otro, creo. No, Julio era Anguita. Julio era Anguita, sí. Y... ¿cómo se llamaba Iglesias? Bueno, entonces estuve, 6 o 7 meses, sí, lo que tú has dicho. Y luego me salí discretamente diciendo que quería volver a escribir y tal. Y ya no he vuelto a estar militando activamente nunca. Pero siempre defendiendo a la gente que lucha por sus derechos, eso sí, te lo digo. Hemos perdido esa capacidad de reírnos con los clásicos, de ser capaces de trastocarlos. Hombre, yo lo que veo es que lo pensaba estos días, no tenía que ver con este encuentro, sino con cómo van las cosas, ¿no? Yo creo que fueron unos años muy ricos y muy felices, pues eso, los que fueron el final de la dictadura y a partir de ahí la construcción de un mundo nuevo, lo que fueron las nuevas modas, el juego, lo que supuso la movida madrileña, por ejemplo, y una ruptura de muchas cosas, de costumbres,
de no tener tabús, de jugar con las cosas. Y ahora yo empiezo a ver, de repente, desde hace unos años ya, pero cada vez más, otra vez hay una especie de puritanismo extraño en la sociedad, de hasta aquí sí, hasta aquí no, esto se puede, esto no se debe. Y eso, que puede ser simplemente sano en algún sentido, pues a mí me parece muy peligroso, porque es inmediatamente poner coacciones, decir esto no se puede hacer, esto no se debe hacer, no sé qué, las mujeres por aquí, los hombres por aquí, llegar a este lugar. Eso me inquieta. Si yo tuviera en este momento la posibilidad de estar en algún medio público, lo diría. No se puede poner vetas a la libertad, pero tampoco se puede convertir la libertad en un disparate, como está pasando estos días en Cataluña. Eso no es libertad, eso es saqueo. Y vete a saber quién está detrás de ese saqueo. Yo no creo que sean simplemente los buenos manifestantes que luchan por una serie de cosas, sino que hay gente que se introduce y se aprovecha de la situación para crear un caos que perjudica realmente a aquellos que luchan por algo. Yo eso no lo comparto. Pero tampoco, como te decía, esa tendencia que veo a determinar hasta aquí sí, hasta aquí no, esto se puede, esto no se puede, es bueno, no es bueno. Bueno, ¿sabes? Y perdona que te tutee, pero como estamos hablando... Perfectamente, además. Hay una frase doble fantástica que a mí me gusta siempre recordar, que es que quien no estudia historia está obligado a repetirla, pero quien la estudia está obligado a ver cómo la repiten los demás. ¿Tienes esa sensación? Sí, claro, la historia es engañosa, sobre todo en cuanto se convierte en disciplina. Hay los grandes investigadores que buscan los hechos y que intentan analizarlos, y luego un poco cada historia de cada generación y que de cada momento pues tiene los buenos y los malos, entre comillas. Y bueno, luego hay que ver entre todas, vas buscando cuál es la verdad verdadera, ¿no? Y hasta dónde. Y luego además han sido muy limitados. Nuestros medios de comunicación y de todo han cambiado tanto en estos últimos años que ahora podemos saber lo que está pasando en, no sé, en China, pero también en cualquier país de África en este momento, y a veces con informaciones que no son realmente verídicas, pero podemos estar en contacto con todo el mundo. Antes no, antes eran grandes expediciones como la de Marco Polo, que llegaban y contaban y se inventaban un mundo de fábula, una mezcla de lo que habían visto en China y lo que contaban. Entonces la historia estaba llena también de imaginación. Ahora también hay imaginación y sobre todo hay intereses. Y los intereses son los que pueden marcar que la información sea torcida o diferente. ¿Y no podríamos determinar qué son esos mundos mágicos inventados de Marco Polo actuales? El TikTok, los youtubers y toda esta gente que tras una cámara nos cuentan la verdad, entrecomillada, y reflejan hacia todo el que le quiera oír un mundo inexistente. Hombre, a mí lo que me parece que son unos medios fantásticos para la creatividad y unos medios nefastos para la mentira. Una cosa es la creatividad, el jugar con eso, el convertirlo en un instrumento de expresión, ya puede ser de poesía, de teatro, simplemente de relato, y eso es magnífico. Pero en cambio, esos mismos medios están sirviendo en este momento de coacción, de mentira, de invención. Fíjate lo que está pasando con la vacuna famosa, por ejemplo, la cantidad de mentiras que se están diciendo sobre las muertes, sobre lo tal. No sé, yo creo que todo, como siempre pasa, crece, se multiplica, nace para una cosa y se convierte a veces en su contraria. Entonces hay que tener cuidado con las redes sociales, porque para los jóvenes son además, por una parte, un modo riquísimo de expresión, pero también de confusión y a veces de disparate. Yo quería retomar uno de tus personajes que me gusta mucho, que es el personaje de Judita. La pregunta que te haría es si hoy la escribirías como la escribiste en su momento. Si variaría mucho el carácter del personaje. Yo no creo que cambiaría, no. Sigue siendo un personaje que, además de estar, en este caso, muy centrado en la situación y el lugar en el que crece, fíjate que el mismo nombre ya lo hace genérico, porque viene de Judith, que mata a Holofernes para salvar a su pueblo. Judita.
Ella no, ella en la obra no mata al malo, sino que de alguna manera se mata a sí misma. Pero lo que tiene Judita es precisamente que es universal, es decir, aunque estaba muy vinculada con el tema vasco, yo no quería escribir del tema vasco, sino de que es una situación ambigua donde un personaje también se encuentra con la ambigüedad de un bien que desea y un mal que no sabe cómo evadirse, ¿no? Entonces eso podía ser en cualquier situación, en cualquier momento. Entonces, lo vemos todos los días en las luchas en pueblos, que una señora es detenida y a su vez cree que está luchando por lo justo y no lo es, etcétera, etcétera. Yo ahí no quería señalar solo a un país ni a una situación en el País Vasco. Si no, no hubiera puesto Judita, sino un nombre vasco. Sí, le podemos haber llamado de cualquier otra cosa. Claro. Es interesante que muchas veces escribimos en un momento concreto, en una posición concreta, y efectivamente ese personaje es universal porque muchas veces creemos que es concreto porque nuestra miopía nos deja solamente ver nuestro ombligo. Pero es cierto que los personajes al final son un bien universal, es decir, se pueden aplicar a cualquier situación. Los buenos personajes, sí. Aquellos que están bien trazados y que tienen la complejidad y la riqueza de que los hombres y las mujeres no somos de una pieza, somos muy ricos. La riqueza de Judita como personaje tal vez es su contradicción, lo que quiere, lo que sabe, lo que no desea. Por un lado desearía, por otro lado no puede hacerlo, por otro lado... Y eso es la riqueza de un personaje. Pero puede ser Judita, puede ser otro. Pues Lourdes, muchas gracias por habernos concedido estos minutos y contarnos tantas cosas chulas. Gracias a ti y a vosotros. Y bueno, sé que de esto saldrá una partecilla, pero estoy encantada de haber colaborado en este hermoso lugar. Gracias. Muchas gracias.